Yo no recuerdo haber visto este video. O sea, yo recuerdo que en las primeras sesiones de Big History yo no participaba Ah, cuando sabía que existía. Entonces creo que esta es la primera vez que veo. Pero yo te había tenido la impresión de que esta parte ocurre muy rápidamente. Y ocurre, claro, en la realidad ocurrió muy rápidamente. Fueron fracciones de segundo. Entonces no hay que demorarse mucho tiempo explicando lo que ocurrió en fracciones de segundo. Pero eso no quiere decir que nuestras interrogantes sean respondidas. Y sobre todo a la luz de en este momento que está avanzando y se están haciendo descubrimientos importantes en el James Webb Space Telescope, que empieza a explorar el universo en infrarrojo. Entonces hay una parte del universo que antes no veíamos y ahora sí la vemos. Entonces eso cambia la historia. Cambia la historia porque aparecen cosas que antes no existían, porque no las veíamos. Ahora sí existen porque las vemos. Entonces, sí, sí. la pregunta que surge es, en este momento, y creo que es una pregunta que está al giorno y con pensadores importantes definiendo operaciones que el Big Bang no es el comienzo. Es decir, que realmente a lo mejor no Así, hubo nunca ningún comienzo. Este, así eh, está. eh, gua- em, o sea, pero bueno, no, entiendo, te estoy entendiendo. Hay algunos que están como desafiando, digamos, eso, pero todavía el consenso se ha movido, ¿no? O sea, lo que me siento yo, lo que me siento yo que con el Big Bang, desde que me hablaron del Big Bang, que lo veo ahorita repetido, que veo la historia del Big Bang, es como un cuentico que se echaba en Europa antes de descubrir América. Entonces realmente se descubrió América y todo lo que se pensaba antes porque realmente no habíamos tenido. Para mí existe lo mismo. Es decir, nosotros creemos igual que los europeos creían que no existía América, a nosotros pensábamos que todo lo que existía en lo que era ese mundo. Bueno, yo creo que es una etapa adicional. Entonces, ok, realmente lo que nosotros hemos dado es un paso, lo que estamos en este momento dando es un paso para darnos cuenta de que es posible que el Big Bang, sí, claro que hubo, eso es inobjetable. Todo lo que se diga del Big Bang es inobjetable, eso está bien uh, medido, bien, y la ciencia pero lo tú avala, dices es algo parecido como cuando, creo que era como hace 120 años o algo así, o bueno, al comienzo del siglo XX, se pensaba que la galaxia, la Vía Láctea, era el universo. O sea, Ajá, correcto, por ejemplo. y, Entonces, en este momento a mí me y gracias a parece Hubble y otros astrónomos, se dieron exacto. cuenta de que había otras galaxias, ¿no? Bueno, todo lo que ellos Y dicen es eso, verdad. y cambió, o sea, de pronto, o sea, el universo se expandió muchísimo, o sea, Claro, solamente es un cambio gramatical. En lugar de hablar del universo, es nuestro universo. Yo lo que hago es ah, cambiar el él por nuestro. ya. ¿Me Bueno, claro, explico? eso En lugar de deja la tener puerta la abierta al multiverso. claro, Ya. claro, es decir, yo no estoy tumbando todo lo que existe. Lo único que pasa es que nadie ha demostrado que no existe algo además de eso o antes de eso. Y todas las teorías Ya. son incompletas o la gente le saca el cuerpo hasta que había antes. Por ejemplo, acabo de oír, preguntar por lo que había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al qué, Al norte al del Polo norte del Norte. Polo Norte, ¿ok? ¿Te das cuenta de lo que eso implica? ¿Tú te das cuenta lo que eso implica? El Polo Norte es una conveniencia, ¿te das cuenta? O sea, no existe tal cosa como el Polo Norte en sí. El Polo Norte es algo que nosotros llamamos un punto de la Tierra, un punto de la esfera de la superficie planetaria. Nosotros le damos el Polo Norte por convención, porque es como rota la Tierra y demás, y no sé qué historia. Entonces nosotros creamos la figura del Polo Norte y entonces ahora nos orientamos al Polo Norte, por supuesto, pero nadie llega al Polo Norte. O sea, cuando llega al Polo Norte, ¿para dónde te vas? Entonces como una convención, es una convención. Entonces cuando tú me dices que preguntar por qué había antes del Big Bang es lo mismo que preguntar qué hay al norte del Polo Norte, para mí está poniendo el Big Bang en el mismo plano que el Polo Norte.
Y el Polo Norte es una convención, por lo tanto el Big Bang es una convención. ¿O no? ¿Tiene Bueno, alguna falla en mi argumento? bueno, yo lo escuché como una analogía, o sea, no sé si lo mismo, o sea, no, eh, es muy No, pero difícil para digo, calma. nosotros imaginar que el tiempo tuviera un comienzo, o sea. Pero ahí Bueno, está, aunque vamos a esperar a ver el video de la entropía, porque creo que ok. también hay quienes dicen que la No, pero es que manera ese es que los otro físicos problema. definen el, eh, ¿Puedo, Ahí ok, puedo esa es dar otra una opinión? problemática ya es más grave todavía. por favor, Emiro. Todavía Todas esas cosas que se dicen en entropía son arbitrariedades. Ok, A ver, dale, puedo, adelante. Emiro. Emiro, puedo buenos decir algunas días. opiniones al respecto. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, mira, efectivamente, probablemente lo más interesante que ha pasado con el James Webb es que, mm, al contrario de lo que se esperaba, o no al contrario de lo que se esperaba, sino para sorpresa, diría yo, de muchos físicos, o de la mayoría de los físicos, el James Webb encuentra galaxias muy evolucionadas en un momento en que, de acuerdo con la forma convencional en que los físicos entendían a la evolución de nuestro universo, no deberían estar tan atrás en el tiempo galaxias tan evolucionadas. ¿Ok? Ese es realmente el tema. Em, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, inmediatamente, por supuesto, aparecen una gran cantidad de conjeturas y gente como Michio Kaku, que es muy novelero y le encanta salir de primero, tú sabes, a él le encanta ser estrella. Michio Kaku agarra y dice, no, todo estaba equivocado, los libros hay que reescribirla. Eso no es cierto, no es cierto, en absoluto. No tiene nada que ver. Michio Kaku lo que está es, como siempre, comprando público y comprando este, el tema, de paso, me encanta Michuqueco, pero también hay que decir lo que hay que decir. Este, eh, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? No, lo que ocurre sí, ciertamente, es que entonces esto pone en entredicho algunas cosas. Una de las cosas que pone en entredicho es que el Big Bang haya ocurrido hace 13.8 billones de años. ¿Ok? De hecho, hay varios papers que antes inclusive de aparecer lo- lo- estas evidencias nuevas encontradas por el James Webb hablaban de que era de 20 punto algo billones de billions of years. So, entonces ahí habían inclusive antes de aparecer el James Webb ya teorías que cuestionaban los 13.8. ¿Ok? Entonces lo primero que queda cuestionado son los 13.8. Pero a lo mejor sí son los 13.8, pero en ese caso, la expansión del universo fue más rápida de lo que dice la expansión del universo, la teoría. ¿Ok? Partiendo de que sí hubo un Big Bang, partiendo de que hubo un momento de origen, no es tampoco decir un momento de origen, partiendo de que hubo un Big Bang. ¿Por qué decimos que hubo un Big Bang? Bueno, es simplemente una consecuencia de echar para atrás el reloj de la física. ¿De acuerdo? Cuando yo veo que el universo se está expandiendo y entonces aquí viene otra parte de la teoría que es una suposición nuestra, es una extrapolación. Si la tasa de expansión del universo ha sido la misma a través de la historia, entonces cuando yo echo para atrás hace 13.8 billions years, había un puntico ahí. ¿Ok? Pero ese es el otro tercer punto que puede estar cuestionado. A lo mejor la tasa de expansión del universo ha ido cambiando con el tiempo. Si eso fuese así, sería mucho más difícil precisar cuándo hubo un Big Bang, si lo hubo, cuándo fue, porque entonces no puedes recurrir a la matemática a la que generalmente recurres para poder echar hacia atrás y decir el origen fue en este momento. Pero luego hay otro punto que es totalmente diferente, para que no tiene nada que ver, creo yo, con el del James Webb, que es el punto de si existen o no multiversos, etcétera, etcétera. Porque la teoría de los multiversos aparece por otras razones que no tienen que ver
con los descubrimientos del James Webb. Aparecen mucho antes. Y la razón por la que aparecen es por un tema de alguna consideración paradójica, como le gustaría decir a Jorge, de problemas de la física. Básicamente, estas teorías aparecen para tratar de explicar, me perdonan que lo diga en inglés un momentico, pero en español creo que sí es igual, the fine tuning of the constants of the universe. ¿Ok? El hecho de que las constantes del universo sean tan finas. Entonces, para algunos eso es muy sorprendente. Para mí no, por cierto. Para mí no es sorprendente porque yo no estoy pensando en que tiene que haber habido un creador o un acto de creación, pero para quienes tienen ese tipo de dudas y de reflexiones porque es muy difícil imaginarse que no hubo algo antes de un Big Bang o que el tiempo nació en algún momento, eso es algo sumamente complejo, como decía Jorge, de imaginarse. Es más, eso es lo que dicen los tipos. Es muy difícil imaginarse que el tiempo hubo un momento en que comenzó, porque lo que dice la analogía del Polo Norte, por supuesto, es que si el tiempo realmente, el tiempo y el espacio comenzaron en algún evento, vamos a llamarlo como ustedes quieran, Big Bang o lo que le dé la gana, vamos a llamarlo el evento en el que nacen el tiempo y el espacio. Si ese evento ocurrió, si es verdad que hubo ese evento, entonces no tiene sentido preguntarse por el tiempo antes de ese evento, obviamente. Quiere decir que entonces no había algo antes de eso. Ajá, entonces viene otra cosa diferente, que es qué significa antes si no había tiempo. ¿Ok? Pero básicamente lo que uno podría estar pensando es otra cosa, ¿es nuestro universo el único universo posible? ¿Hay la posibilidad de que hayan otros universos? ¿Es el nuestro uno de muchos universos? ¿Hay muchas manifestaciones tiempo-espacio distintas de la nuestra? Esa es una cuestión diferente. Y entonces habría que hablar algo así como se habla de la metafísica, habría que hablar del metatiempo y del metaespacio o algo así. Son cuestiones muy difíciles. Este, para los budistas no existió nunca el Big Bang, porque para los budistas no hubo principio del universo, siempre estuvo ahí. Para Einstein, el universo siempre había estado ahí. Einstein fue uno de los primeros que se sorprende cuando su teoría le dice que no es así. Dice, coño, mi teoría me echó una vaina porque yo no creía en eso. ¿Ok? Bueno, Pero entiendo que él le consultó a los astrofísicos y sí, los, sí, sí. y los astrofísicos le dijeron, no hubo un comienzo. Entonces, él agregó un parámetro ahí para Sí. que la Le agregó fórmula, Creo, la creo que era constante Fred Hoyle, universal. ¿no? Fred Hoyle Sí, es el que decía que no había habido ningún Big Bang. sí, sí. sí, así De es. eso vamos a hablar más en detalle más adelante. Bueno, Pero es interesante porque ahí influían las creencias religiosas del propio Einstein. O sea, sí, fíjate tú, sí, de esto hecho, es un poco muchos el científicos no paradigma. querían un origen Exactamente. porque Entonces, eran ateos. porque exactamente. Entonces, el origen podía implicar, y no es una casualidad que Lamar haya sido el que haya dicho si lo hubo, que era un cura. Sí. No es una A- casualidad, pero epa, Aunque él era muy cuidadoso de tener las dos cosas sí, separadas. separadas, pero ciertamente no creo que Él, haya él- sido él- tampoco él una estaba más casualidad abierto a la opción a que la otro. posibilidad de que hubiera habido un origen. Correcto. Entonces, pero el punto es que es sumamente complejo. Y yo no creo, y por eso cuando dije lo de Michio Kaku lo dije a propósito, o sea, a mí me molesta un poco cuando veo que hay un poco de físicos que salieron al otro día que salió la cosa, hay que reescribir los libros de física. No, por Dios, ¿qué va a haber que reescribir ningún libro de física? Como con todas las cosas, hay que, para allá va, vamos a detenernos a ver qué pasa. Cuando tú ves, estás ante un reactor, un ciclotón y aparece una nueva partícula, tú no agarras y dices, hay que reescribir los libros. No, entonces para allá va, vamos a ver, un momento, ¿qué puede ser? Ah, bueno, a lo mejor no es como pensábamos que hay, las partículas elementales eran en electrones y protones, a lo mejor hay más cosas, a lo mejor estas partículas elementales están compuestas de otras, etcétera, pero no hay que salir como loco a decir que hay que reescribir la historia. Por lo menos esa es mi opinión. Yo creo que tenemos que Bueno, tener
paciencia, que estamos en un momento muy interesante de la historia, donde hay como nunca una gran cantidad de nuevas evidencias y de nuevos instrumentos que nos permiten, como decía Jorge, cuando estaba hablando del infrarrojo. Hoy en día nosotros podemos ver el universo de muchas maneras que no lo podíamos ver antes, y entonces, bueno, seguramente van a aparecer nuevas teorías y van a aparecer nuevas perspectivas. Pero yo no creo que hay que reescribir los libros, sino que a lo mejor hay que profundizar. Ya, gracias, Emilio. Mira, Bueno, los videos que estamos viendo hay- son de hace como 10 años, ¿no? Y uno de ellos, creo, John Green decía, dentro de 10 años el Big History será diferente. Bueno, y lo que creo es que, bueno, esta nueva evidencia, exacto. lo que no estoy siguiendo, pero todavía, o sea, ¿cómo decir? Está muy fresca la evidencia, interpreto, y tienen que como llegar a un nuevo consenso quizá, o sea, pero es muy interesante el momento porque hay toda esta evidencia nueva, ¿no? Eh, Quería hacer una par de comentarios sí, con respecto al ateísmo, porque realmente ser ateo es una cosa y no creer en la veracidad bíblica es otra cosa. ¿Me explico? O sea, que realmente una cosa es que la religión clásica cristiana, católica en particular, que creía en la verdad de la Biblia. Entonces la gente dice, bueno, no, yo no creo en la verdad de la Biblia, soy ateo. No, calma, ¿no? Tú puedes no creer en la verdad de la Biblia, pero no ser ateo, porque tienes un concepto de Dios distinto. Por ejemplo, alguien puede decir que Dios es simplemente mm, el ser universal. Entonces, punto, como en el caso de Aristóteles. Entonces, el ser supremo. Es decir, ese ser no tiene tiempo, no existe en el tiempo. ¿Te das cuenta? Ese es el ser fundamental de todo el pensamiento matemático. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Nadie piensa que ser matemático es ser teísta, porque realmente, sin embargo, el ser supremo de Aristóteles, que muchos sobre todo los católicos lo tomaron como la interpretación de Dios, entonces por eso es que están en contra de la metafísica, porque realmente habla de Dios. No, 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 ese es un concepto, es la máxima abstracción, por supuesto. Cualquiera que sepa de reticulado sabe que no hay ningún problema con que haya un supremo en el reticulado. Que esté por encima de todo. Entonces, eso no refleja ninguna posición religiosa de ningún tipo. Es una concepción abstracta perfectamente legítima y válida, sin Bueno, necesidad de ser teísta. yo creo Dios no tiene que, que ver con eso. si me permite, coincidiendo absolutamente con Jorge, eh, es que hay otras cosas, que es el agnosticismo. Está el ateísmo y está el agnosticismo. claro. El agnosticismo, por cierto, el término fue inventado por Huxley. Y Huxley lo inventa para expresar su posición ante la religión. Perdón, ¿cuál Huxley? Porque hay Eh, eh, varios. Aldous. Aldous Oh, Huxley. Ok, Aldous ok, ya, porque está la familia, el bulldog de También Darwin, Thomas Holler. el abuelo de Aldous defendía a Darwin, etcétera. Sí. Sí, Entonces, Huxley inventa el término precisamente para expresar su posición ante la religión. Pero el término después se hace mucho más universal, porque él lo crea, hablando como lo diría Jorge, él dice agnosis, donde gnosis es el conocimiento, y entonces él dice agnosis es realmente lo que decía es, yo Desconocimiento. no puedo afirmar que conozco, entonces él decía, soy agnóstico en el sentido de que yo no puedo demostrar que existe o que no existe Dios. Esa era la Exacto, posición de él. Y por eso exacto. él hablaba de agnosis y decía que era agnóstico, porque era a conocer, a conocimiento, a guión conocimiento. O sea, no, no puedo conocerlo. Es Hablaba de una. desconocido, desconocido. Exacto. Él sí, sí. hablaba de una, pero más que desconocido, de una No, imposibilidad de desconocible, conocimiento. desconocible. Desconocible, eso me gustaba más. Era desconocible, exactamente. Entonces, la posición agnóstica y la posición atea son totalmente diferentes. La posición Claro, agnóstica es a religiosa. La posición agnóstica es exacto. a religiosa. La posición atea es
mucho más radical. Eh, El ateo no no, cree en la el existencia ateísmo es de... tan dogmático como el teísmo. Bueno, perdón, Exactamente, el ateo cree que no existe. No es que no cree que existe, cree que no existe. Exactamente. Cree que no, pero exactamente, también cree. claro, El ateo también es creyente. exacto. El El agnóstico por lo ateo menos también es es, creyente. el agnóstico es más serio porque él lo que tiene es una duda permanente. Entonces, Exacto. es una duda, pero es un estado de duda. Entonces, hay una apertura a la posibilidad de que pueda haberlo o no. Entonces, claro, hay esa dicotomía básica, diría yo, allí. Pero sí, en efecto, yo, por ejemplo, no soy religioso. Confieso que no soy religioso. Me encanta, de todas las religiones que he explorado, la que más me gusta es el budismo, pero no soy budista tampoco, ¿no? O sea, yo no soy religioso. Lamento mucho, perdónenme, pero no soy religioso, pues. Si se molestan conmigo por eso, No, péguenme. no, no hay nada Yo que no hablar. Ok. soy religioso. Mira, Entonces, Bueno, ya que nos estamos vivo en un confesando, ya, permanente estado de duda. ya que, ya, ya. ya que nos estamos confesando, yo soy un agnóstico teísta, ¿ok? Ah, ok. Está bien. Bueno, Sí, Es sí, decir, y yo ya lo he en el comentado en plano otras del veces. saber, en el plano del saber, yo soy agnóstico, pero realmente una cosa es saber y otra cosa es lo que tú sientes. ¿Te das cuenta? claro. Lo que tú pienses. A Y mí eso me no tiene nada que parece, ver. yo Eso es no algo creo, personal. Eso es algo personal. claro, y debo decir lo siguiente, yo no puedo aceptar que se critique a nadie porque tenga un sentimiento, una expresión espiritual que lo lleve a creer o a sentir que hay una deidad, lo que sea, ¿ok? A mí me encanta también, o me gusta mucho, la posición de Spinoza, que era el panteísmo. La posición de Spinoza es súper interesante y muy inteligente. Epa, y Spinoza llegaba donde llegaba con unos arrebatos lógicos que seguramente le revolverían el estómago a Jorge si los estudias bien, porque habían algunos argumentos que realmente, no sé cómo calificarlos, pero silogismos no No, no, eran. no. Este, Spinoza era ateísta como yo. sí, él era Lo que pasa ateísta es que como era tú. panteísta, pero era ateísta. Él era ateísta porque él era panteísta, así es. Pero Exactamente. lo que quiero decir es que él llegaba al panteísmo con unos argumentos, él intentaba demostrar su panteísmo, que creo que es un error. Y entonces se metía en unos, yo me puse a leerlo porque yo decía, "Man, me interesó, en unos enredos lógicos tan extraordinarios para poder demostrar lo que no es demostrable. Era mejor ser agnóstico, pana. Y si tú agarras y dices, ok, mira, déjame ser agnóstico en este tema, falta mucho por hacer en la humanidad, van a seguirse descubriendo nuevas maneras de entender las cosas. Creo que hay una gran conexión entre todos los seres vivos, personalmente lo pienso, lo veo cuando yo lo siento cuando uno está solo en la naturaleza, uno siente una conexión con la naturaleza. Cuando uno está distraído aquí con la televisión y los teléfonos y la cosa, tal vez no, pero cuando tú estás solo con la naturaleza, tú sientes una conexión importante con la naturaleza. Hay una conexión entre todos los seres vivos. Y yo creo que esa conexión existe. Ahora, ¿esa conexión qué es? No lo sé. Yo no me atrevo a decir ni que es Dios, ni que es una conciencia universal, ni que sé que hay una conexión. La ciencia nos ayudará en algún momento a descubrirla. Yo tengo mucha fe en eso. Bien, bueno, ahora mi Sorry, confesión, perdono, perdón. no, tranquilo, mi confesión ya para, que bueno, que coincidimos, yo creo Comencémonos que lo hemos confesándonos comenzado. aquí. Mira, yo soy agnóstico, pero coincido con que eso es un asunto de conocimiento, pero bueno, yo he tenido momentos, sentimientos panteístas, no, no es que lo tenga todo el tiempo, pero los he tenido. Y bueno, ahora, quería comentar sobre lo que decías de la sintonización fina. Una analogía que ya no me acuerdo cuando la leí o dónde, es, es que uno pudiera pensar, wow, qué suerte que la Tierra está, bueno, lo que decían las condiciones ricitos de oro, ¿no? Las Goldilocks Mm, conditions. Está no tan lejos, no tan cerca del Sol, justo para que sea el agua sea líquida,
y entonces pueda haber vida. Qué suerte, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo explicas esa suerte? Bueno, cuando te imaginas, sacas la cuenta de cuántos estrellas hay, cuántos planetas hay, cuántas galaxias hay, bueno, en algún sitio, y de hecho uno piensa, debe ser en muchos sitios, hay muchos Debe haberlo en planetas muchos sitios. que están Sí. a esa distancia y suerte. Pero entonces, pareciera que los astrofísicos que se preocupan por esto de la fine tuning, la sintonización fina, dicen, wow, qué casualidad que ciertas constantes de leyes de la física, que no me sé los detalles, que si fueran un poquito más acá o más allá, o sea, es casi como si hubiera, para esas constantes, como una condición Goldilocks. Y que entonces una manera de explicar eso sería, bueno, así como hay muchas galaxias, muchos planetas, muchas estrellas, muchos planetas, si hubiera muchos universos con diferentes constantes, con diferentes leyes del universo, por suerte en alguna, o sea, esa sería como porque, bueno, a- 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 entiendo que estos astrofísicos se preguntan por qué esas constantes son así, y que una manera de explicarlo, pero que en realidad es como es como una explicación, en el último libro que leí del tema, decía en que en realidad es como muy Es como fácil. una O sea, explicación a lo Darwin. Es como una decir, explicación a mira, lo hay Darwin. muchos universos hay Sí, multiversos y en uno tenía que ocurrir que es así. Bueno, así es. ok, Sí, mira, es a lo Darwin, es a lo Darwin. sí, sí. Es a lo Darwin. Entonces creo Es a lo que Darwin. entiendo que más o menos por ahí por ahí vinieron la idea del multiverso. Bueno, ok. Sí, sí. Entonces, antes que se me escapen sin hacer el quiz, voy a parar esta grabación y voy a hacer la mini presentación. Pero me van a raspar porque yo llegué tarde. No, no, no. Con la presentación que te voy a hacer no te van a raspar.